La sociedad argentina todavía sigue padeciendo y sufriendo las consecuencias del plan económico que puso en práctica la dictadura. El sociólogo Ricardo Sidicaro, investigador del CONICET, sostiene que durante la dictadura la corrupción agravó el déficit de las cuentas públicas. Las Fuerzas Armadas en realidad son también una institución en descomposición que accede al gobierno en 1976. Como nunca había pasado antes, se parte en el poder como una torta por tercios. Cada cuerpo de ejército que captura posiciones públicas para ellos, todos salen a buscar negocios, los militares administrando empresas públicas, administrando la ciudad, municipios, provincias, etcétera, como nunca había pasado anteriormente. En otras oportunidades, las Fuerzas Armadas no estaban tan disueltas. En este caso, el aventurerismo es mucho más profundo. Por eso también los efectos que va a producir de atomización de la sociedad, de descomposición de la sociedad, son también efectos de descomposición del propio Estado y contribuyeron a la destrucción del Estado. Roberto Frenkel puntualiza la complejidad de la herencia que recibió la democracia en 1983. Nos dijo la alta inflación, la indexación, la deuda, la crisis del 82, que fue una tremenda crisis, de la cual se salió con recesión, 20% de inflación mensual, que era el contexto en que asumió la democracia, y la ruptura de las relaciones económicas con el Fondo, el Banco Mundial y los bancos, a los cuales le dejamos de pagar, o sea, la moratoria. Eso no fue solo Argentina, ¿no es cierto? Fue toda América Latina que entró con esa crisis. La dictadura argentina en el plano económico, en paralelo con la dictadura chilena, con Pinochet y los Chicago Boys chilenos, y el régimen militar uruguayo, a ese conjunto de políticas similares, inspiradas por economistas de la Universidad de Chicago, que después fundaron el SEMA, se los llama los experimentos de liberalización y apertura del cono sur. Según Sidicaro, la alianza entre militares y poder económico quedó desarticulada con el fin del gobierno de facto. Después del proceso ya nunca más el actor militar volvió a ser un actor legítimo de la política. Lo había sido en épocas anteriores, por lo menos para una parte de la clase política y una parte de la ciudadanía. En ese sentido, una de las consecuencias importantes que generó el proceso fue que terminó distanciando a los grandes actores socioeconómicos, los grandes intereses empresarios de las Fuerzas Armadas. Y esos grandes intereses que quedaron vacantes tuvieron como consecuencia de esta experiencia militar, pasaron después a apostar dentro del sistema político democrático. Fueron socios de los dos grandes partidos mayoritarios en algún momento de sus gestiones. Y así como habían contribuido objetivamente al hundimiento de los gobiernos militares, porque esos sectores no vivieron nunca con un proyecto económico de construcción de una nación, también contribuyeron a la crisis de los propios partidos democráticos que habían luchado contra la dictadura. Hacia fines de los 70, los grupos sindicales más activos consiguieron reagruparse. Decir que no teníamos miedo, esto es una mentira. Miedo tenemos todos los seres humanos. A veces lo que pasa es que la vergüenza, el tener, es decir, la capacidad necesaria para poder superar al miedo era lo importante. Es decir, lo que uno había planteado a los compañeros durante tantos años, había que cumplirlo. Había también, en definitiva, un desafío para los trabajadores de saber que había dirigentes que éramos capaces de, por encima del miedo que teníamos, de poder defender los intereses de los trabajadores y la reivindicación de los trabajadores. Yo no pensé que iba a venir tanta gente, digo, con todo lo que conocía, ¿no? Ni tampoco que no iban a pegar tanto palo, porque ese día fue impresionante. Y no solamente acá en la capital, en las grandes ciudades del país hubo marchas. En Mendoza nos mataron a Benedicto Ortiz, ¿no? Un compañero de la construcción. Acá fue impresionante la movilización. Era un hormiguero, aparecía gente por todos lados.
Ahí nos pasaron a Saúl Ubaldini, a Ricardo Pérez de Camioneros, a Loza de Portuarios, Alonso de Judiciales y yo fuimos los 5 secretarios generales que estuvimos en Devoto. Y después, bueno, terminamos teniendo una estadía muy corta en Devoto porque por el tema Malvinas hubo una gran liberación, éramos 1.300 personas detenidas por la movilización del 30 de marzo. Entonces nos empezaron a liberar a todos en grupo. La realidad es que ese 30 de marzo del 82 terminó la dictadura. Después intentaron decir que lo de las Malvinas es la causa. No, no. Los militares huyeron después de las Malvinas. Eso aceleró la huida, pero la derrota empezó ese día. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Lo cierto es que la derrota de Malvinas terminó de fragmentar la alianza oligárquico-militar. Para cubrir su retirada, los militares dictaron la llamada Ley de Autoamnistía. El gobierno de Raúl Alfonsín anuló esa ley y promovió el histórico juicio a las juntas. La Argentina fue así el primer y único país que juzgó y condenó a los máximos responsables del terrorismo de Estado. Aunque la impunidad buscó abrirse camino a través de las leyes de punto final y de obediencia debida, o mediante los indultos decretados por Carlos Menem, la demanda de verdad y justicia nunca desapareció de las luchas del pueblo argentino. La Corte Suprema de Justicia dispuso en el año 2005 la inconstitucionalidad de esas leyes, dejando el camino abierto para juzgar a más de 1.500 oficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Las atrocidades cometidas por la dictadura militar son crímenes de lesa humanidad y por lo tanto no prescriben. El retrato de Videla y los otros comandantes que usurparon la primera magistratura fueron retirados del Colegio Militar de la Nación. El predio de la Escuela de Mecánica de la Armada, donde se hizo desaparecer a casi 5.000 personas, pronto será convertido en Museo de la Memoria. El pueblo argentino decidió que el 24 de marzo de 1976 es una fecha para no olvidar, para construir con verdad y con justicia un camino entre el horror y la esperanza. A esta altura del repaso queda claro que el mayor aporte de los medios de comunicación, tanto estatales como privados, a la dictadura, no consistió en ocultar sus crímenes, sino en ocultar aquello que perturbaba más a los militares, la creciente resistencia popular organizada. Llegó la libertad de la democracia, quedó atrás el lenguaje del horror y el vértigo del miedo. Debemos ejercitar nuestra memoria, no permitir ni la mentira ni el olvido. Y nuestro homenaje consiste justamente en rechazar la pretensión de que nadie tuvo la culpa. Hubo culpa y hubo culpables. El único camino es con verdad y justicia. Muchas gracias y buenas noches. A 1900